Iván, ¿quién es el monstruo? El monstruo. ¿Quién es él? El famoso criminal peruano Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, peruano de 34 años de edad, es el más buscado de su país y uno de los más buscados en Sudamérica. Finalmente fue capturado anoche por la Policía Nacional de Paraguay en una casa alquilada en el barrio Mitaí de la ciudad de San Lorenzo, a 20 kilómetros del centro de Asunción. Este dirigía en Perú un grupo especializado en lo que para nosotros son los secuestros express. O sea, levantaban a sus víctimas, las mantenían en cautiverio, pedían un rescate elevado y luego las liberaban. Aunque también últimamente ya empezaban a operar en el mundo del sicariato e igualmente en las extorsiones a comerciantes. ¿Se acuerdan cómo antes la mafia italiana se iba y vos tenías tu negocio y te cobraba para que vos pudieras abrir tranquilo? Bueno, lo que acá conocemos como impuesto revolucionario, por ejemplo, que hace el EPP Wow. Algo así es como operaba la banda de El Monstruo, un criminal con pedido de captura internacional que fue localizado y detenido por la policía de Paraguay anoche. Increíblemente. O sea que desde la propia policía de Perú casi frustraron la detención del monstruo. ¿Por qué? Porque anoche estaban los policías paraguayos que ya le tenían ubicado, estaban pidiendo documentaciones a Perú. Pero camina ahora tal documento necesitamos para formalizar la detención. Increíblemente, momentos después, el monstruo recibió aparentemente una llamada y desesperado intentó salir de la casa y empezó a buscar un nuevo lugar para alquilar. O sea, desde Perú le habían avisado que prácticamente ya estaba rodeado y le advirtieron que su captura era inminente. Lo mismo que pasó ya 2 veces anteriores en Paraguay. Ya lo habían buscado en marzo y luego en junio, pero en ambas oportunidades aparentemente gozó de la complicidad de policías de su país. ¿Qué es lo primero que él dijo cuando le agarraron? Dijo, sí, yo soy el monstruo. Le dijeron, ¿está detenido? Le dijeron, no quiero decir nomás que la policía de mi país es la más corrupta del mundo. Y todo lo que pasa en Perú, ellos me culpan a mí. Hey. Estaba viviendo con una novia paraguaya que no es la misma por la cual la habían detectado en Paraguay. Él tenía una esposa peruana con la madre de sus hijos, pero después también tenía una novia paraguaya a la que le enviaba plata acá en Paraguay. Y por eso se pilló que él podría estar en Paraguay. Pero ahora ya estaba en una casa con otra novia paraguaya con la que fue localizado en este procedimiento que se hizo anoche. Ambos fueron detenidos, Iván. El peruano nomás porque la paraguaya no tiene orden de captura, porque era una pareja, si se quiere, hasta ocasional. Vamos a ampliar enseguida los detalles. Ahora, Iván, ¿cómo entra esta gente a nuestro país así tan fácil? La semana pasada nomás extraditábamos a un mexicano acusado de narcotráfico. Ahora el peruano, el monstruo. Vino... Qué fácil es ingresar. Vamos a desarrollar. Este vino de manera ilegal a Paraguay. El monstruo tiene 34 años. Él es señalado como el cabecilla de una organización criminal que operaba en Lima, la capital de Perú. Básicamente, él tiene muchos delitos a cuestas y soporta además ya en Perú una condena de 32 años de encierro. O sea, él ya está condenado en Perú, solamente que venía eludiendo la justicia de su país. Su grupo opera en Lima y se llama Los Injertos del Cono Norte. Esa era la grupo. ¿Y por dónde entró, Iván? El de Perú escapó a mediados del año pasado, se instaló en Bolivia. En Bolivia le habría conocido a una paraguaya con la que inició una relación sentimental. De hecho, según la información de la policía paraguaya, esa compatriota nuestra estaría embarazada ahora mismo de este delincuente apodado El Monstruo. Después, la policía de Perú detectó que personas allegadas al monstruo hacían envíos de dinero a Paraguay. A Pepina güey. ¿Cómo es que a quién le envía plata, cosas así? Él tenía una novia paraguaya a la que le enviaba el dinero de sus crímenes, supuestamente. O sea, él en Perú secuestraba, mataba, recaudaba con cualquier actividad ilícita
y parte de ese dinero él le enviaba a una novia paraguaya. Esa novia paraguaya fue identificada como Dayana Jazmín Martínez Valdés, oriunda de Coronel Oviedo, pero que vivía en Ciudad del Este, es la que estaría embarazada de él. El monstruo, cuando fue detectado, eso fue en marzo de este año. ¿Qué pasó en marzo de este año? Pillaron que estaba viviendo en una casa de Luque. Y cuando la policía de Paraguay iba a ejecutar la operación, pidió a Perú que envíen la notificación roja, la orden de captura internacional de él y de su mujer que estaban juntos. ¿Y qué hizo Perú? Sí, ya enviamos enseguida. No, pasaron 1 hora, 2 horas, 3 horas, 12 horas después y no había respuestas desde Perú. Para cuando la policía fue a entrar al domicilio, el monstruo y su mujer ya habían escapado. Y de hecho, registros de aquello quedaron en las grabaciones del sistema de circuito cerrado. Round 1 en Paraguay. Cuando la policía paraguaya pidió documentos a Perú y le iban a agarrar, extrañamente, a puro que salieron. O sea, primera vez por lo visto que le llamaron, la primera vez en Paraguay que le llamaron desde Perú, le dijeron, te van a agarrar. Estamos atajando la orden de captura que nos pidieron. Eso es lo que cree la policía, porque mientras ellos se preparaban para entrar al domicilio, grabaciones del sistema de circuito cerrado enseñaron que la pareja salió del lugar. Round 2 en junio pasado. Vinieron 2 policías peruanos a Paraguay. Estuvieron con policías paraguayos haciendo una tarea de vigilancia. ¿Os recorréis, güey? Y ubicaron aparentemente en J. Augusto Saldívar una casa donde podría estar el monstruo este. ¿Qué pasó? Los policías peruanos le dijeron a los paraguayos, ya no vamos a Perú. Ya, Europa, nos vamos nomás, muchas gracias por todo. Ya, Rojoma. Al día siguiente, esos 2 policías peruanos fueron demorados en J. Augusto Saldívar mientras hacían vigilancia, pero con agentes de la Senat. O sea, les mintieron a los policías paraguayos. Le dijeron que ya iban a ir a su país, pero al final ellos se quedaron más en secreto y empezaron a trabajar con la Senat. Y por lo visto la vigilancia no fue muy efectiva, porque policías de la comisaría detectaron el vehículo en el que hacían vigilancia y se acercaron y les revisaron. 4 hombres a bordo. ¿Quién son ustedes? 2 agentes especiales de la Senat de Paraguay y 2 policías peruanos que hacían tareas de inteligencia. El monstruo otra vez se enteró de que lo estaban pescando en Paraguay y huyó al Brasil. ¿Qué pasó? En Brasil, él se escondió en un edificio de departamentos en el estado de San Paulo. La policía brasileña llegó a su escondite, hubo un enfrentamiento y le mataron a 2 peruanos que estaban con el monstruo. Y lamentablemente murió también cuando eso un policía brasileño. Sin embargo, tras aquel enfrentamiento, el monstruo regresó probablemente a Paraguay y se instaló en Ciudad del Este. Ahí estaba hasta hace una semana, cuando vino a San Lorenzo, donde alquiló una casa y finalmente fue capturado por la policía anoche. Y está en línea de comunicación el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado. Buen día, comisario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, mi querido, buen día, Iván, buen día a la mesa de trabajo, a la audiencia. Un gusto siempre, a las órdenes. Gracias, comisario. Acá estamos hablando con Iván del monstruo. Yo me quedo con la boca abierta cuando habla del tema. Comisario, le molestamos en realidad. Yo estaba haciendo un adelanto, pero lo hipotango, de estilo, explica mi breve. Le estaba diciendo yo acá a Pablo y a Benru que llamativamente anoche, porque el procedimiento lo hizo el de anoche el Departamento de Investigaciones de Amambay, que fue el que consiguió la información en Pedro Juan Caballero. Su jefe, comisario principal Hugo Gran, se trajo un equipo y con apoyo de la División de Inteligencia de Hechos Punibles aquí de Asunción, rodearon la casa y lo arrestaron. La información vino de la frontera. Pero yo le decía a los compañeros y a la audiencia acá, comisario López, que ustedes estuvieron detrás de él varias veces también. Pero que anoche, llamativamente, cuando le iban a agarrar, este tal monstruo aparentemente recibió un llamado de Perú e intentó escapar. Es lo mismo que ya había pasado cuando ustedes le seguían. ¿Pueden contarnos más o menos, por favor, cómo fue el seguimiento que le hicieron, cómo empezó y en qué terminó aquella vez?
Bueno, mi querido Iván, la Policía Nacional Paraguaya había recibido la notificación roja y la solicitud de la pesquisa, investigación y detención de esta persona ya el año pasado. Dentro de ese contexto, el Departamento contra el Crimen Organizado, como también el Departamento de Antisecuestro e Investigaciones de la Policía Nacional, se abocaron a las pesquisas correspondientes. Hemos recibido ciertamente la cooperación internacional, estamos hablando de los IP correspondientes que eventualmente se utilizaba esta persona en los diferentes puntos donde se encontraba. Pero hay que tener en cuenta hoy en día que esas características de información son muy volátiles y dinámicos, entonces nunca dieron resultado particularmente y es oportuno en este momento dar las felicitaciones al equipo del Departamento de Investigaciones de Amambay por la información recibida y la ejecución, porque no es fácil detener y encontrar a este tipo de delincuentes internacionales. Dentro de ese contexto, nosotros habíamos allanado en Luque en marzo pasado la vivienda donde él estaba residiendo y ciertamente dentro del concepto de investigación y por los análisis de los circuitos incautados se nota que había recibido una llamada telefónica internacional y a partir de ahí raudalmente sale del lugar, entonces abandona el lugar antes de ser intervenida. Son esos conceptos que también a nosotros nos llama la atención dentro del concepto, porque también la prensa peruana estaba indicando particularmente anoche de que estas personas tenían ligados a ciertos sectores de la política como también a ciertos sectores de la fuerza de seguridad e inclusive tratando de ingresar conforme a la nota de prensa a las diferentes licitaciones estatales. O sea que allá también por lo visto la corrupción es igualmente dañina, comisario. Lo de marzo, decía usted, le llamaron y él salió antes que usted le intervinieran. No, él recibe una llamada y automáticamente se prepara y ya sale del lugar sin paradero desconocido hasta que con los compañeros de la Policía Federal Brasilera lo ubicamos en Porto Alegre a mitad de año aproximadamente. Entonces, a partir de ahí también la Policía Federal, ustedes recordarán que tuvieron enfrentamiento en San Paulo, donde fallecieron 2 agentes policiales con el equipo del monstruo, y darle el seguimiento correspondiente a esta persona particularmente desde toda la policía en Sudamérica. Y comisario, esa vez que vinieron los policías peruanos detrás de él, ¿cómo fue aquel desencuentro que hubo? Bueno, ciertamente vinieron agentes de inteligencia de la Policía Nacional de Perú, hicimos un trabajo y particularmente ellos vinieron a obtener informaciones, particularmente les proveímos todas las informaciones de inteligencia que era posible. Faltaba que las documentaciones sean pertinentes o sean realizadas tanto en Perú a los efectos de canalizar por los canales internacionales y proceder a la detención al brazo logístico en particular. Entonces, esta persona vinieron, le proveímos, le acompañamos, dimos todo lo que oficialmente se puede hacer. Ellos se despidieron, fueron aparentemente nuevamente para Perú, sin embargo fueron a otra institución y donde fueron verificados por la Policía Nacional. ¿Y qué va a pasar, comisario, de este Peteipo Guasuco Ajinaya? Es una de las personas más buscadas en carácter internacional. ¿Y va a ir extraditado? Bueno, yo sé que ustedes no tienen jurisdicción sobre eso, pero suponemos, ¿verdad? En este contexto dependemos mucho jurídicamente hablando, dependemos mucho de las acciones que Perú pueda tomar. Si Perú renuncia a la extradición, Paraguay por la condición, porque está en carácter ilegal, aparte de que es un delincuente muy importante, podría proceder a la expulsión de esta persona, una expulsión administrativa, ya que él no cuenta con ningún hecho punible cometido en Paraguay. Entonces, Paraguay puede hacer ese contexto administrativo
pero depende. Para eso Perú tiene que renunciar a la extradición y someterse a que esto sea expulsado. Para mí sería lo más lógico, pero eso ya están en aristas judiciales. Como se hizo con el mexicano Bermúdez Requena, que fue enviado recientemente a su país. Comisario, entonces entendemos nosotros que como mínimo la Policía Nacional de Perú actuó en este caso con, como mínimo, repito, muchas desprolijidades, porque Peyeurecio Cala documentos, nunca le enviaban, Ombopucú Vendejegüí, y en ese ínterin, coincidentemente, él recibía el llamado y escapaba. Y ahora, por ejemplo, ahora mismo, esas personas que le apoyaban en Paraguay, yo le citaba una supuesta novia y a otras personas que recibían la plata que él mandaba a traer de Perú. Esas personas paraguayas, ¿tienen ya orden de captura? Hasta el momento, según nuestro conocimiento, no, mi querido Iván. A la pinta. Entonces, no sé si decir ya lo de prolijidad, pero eso ya me dio a propósito lento, más porque desde marzo hasta ahora son 6 meses que tuvieron de tiempo para enviar la documentación. Y eso nos reservamos el derecho de opinar. Se trata de una cuestión que debe hacer la parte judicial en Perú específicamente, y la coordinación a través de los canales internacionales con la Fiscalía Paraguaya y la Policía Paraguaya. Excelente. Gracias, comisario. Muy amable de su parte. No, por favor, cuando guste, a la orden. Gracias comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. Bien por la Policía Nacional. No, un porotazo se anotaron, sí, un porotazo. Porque un poco guazú este. Este es el más buscado de Perú y uno de los más buscados en Sudamérica. Sí. O sea, regionalmente, este era un objetivo más apetecible que el mexicano que cayó la otra vez. ¿Por qué digo regionalmente? Porque este era un criminal que tenía una incidencia directa en la seguridad interna de su país y que últimamente estaba tratando de instalarse en el nuestro. En Perú, por ejemplo, su grupo ya estaba haciendo los primeros contactos con el PCC de Brasil para hacer como una especie de sucursal del PCC y manejar los negocios del PCC, ser el brazo ejecutor del PCC en Perú. Así se estaba preparando este criminal que fue detenido anoche en San Lorenzo. Tiene solamente 34 años. Increíble, anoche cuando dimos a conocer la información sobre la captura, no les miento, chicos, 25, 30 medios de prensa peruanos se pusieron en contacto sobre este tema. Y otro hecho que molestó a los policías paraguayos. Automáticamente en Perú las autoridades de la Policía Nacional de Perú salieron a atribuirse la detención del monstruo en Paraguay. Dijeron, sí, gracias a la información que les pasamos nosotros a los paraguayos, le agarraron. Es más, un coronel de la policía se atrevió a decir que había agentes de inteligencia de Perú en el operativo. Y no había. Homo Renegaite, el año de policía, ¿cuál? Bate como obrero, conseguir la información, ahí. Hicieron una conferencia de prensa hoy en la que dijeron que la policía de Perú suministró la información del paradero de este y dieron a entender que más o menos la policía, porque es local nomás, ya le capturó. 6 agentes de la policía de Perú llegaron a las 6 de la mañana de hoy y pidieron participar de la conferencia de prensa en la que se va a hacer la presentación. Pero el propio jefe de crimen organizado de Paraguay, lo escucharon recién, calificó como mínimamente también, o sea, asintió cuando le preguntamos que mínimamente desprolija la actuación de la policía de Perú en todo este tiempo. No enviaban los documentos sobre él y llamativamente siempre recibía llamados de alerta para escapar antes de que entraran por él.